Esta app tiene autenticación, datos en vivo, seguridad a nivel de base de datos, 2 idiomas y renderizado en el servidor y está en producción. Además, la construí con inteligencia artificial. La mayor parte del trabajo, en realidad, fue preparar el terreno antes del primer prompt. Hoy te muestro las skills que usé, para qué sirve cada una y cómo se instalan. Hola gente, soy Mauri. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo construir una aplicación full stack con Angular, usando skills y siguiendo buenas prácticas. Porque un modelo sin contexto tiende a escribir el Angular de hace unos años, con ngIf y módulos, no porque esté roto, sino porque es lo que más aparece en sus datos de entrenamiento. Las skills existen justamente para eso. El ejemplo es una app real, un juego de predicciones del mundial, hecho con Angular y renderizado en el servidor, con Supabase de backend y desplegado en Vercel. Un detalle, yo trabajo con Cloud Code, así que verás comandos suyos, pero las skills son un estándar abierto. El mismo skill.md funciona en Codex o en Antigravity, el agente de Google. Lo que cambia es cómo se instalan. Una aclaración rápida antes de entrar, porque se confunden fácil. Una skill es contratar a alguien que ya leyó la documentación actualizada. Un MCP es darle las llaves, que esa persona pueda entrar a tu base de datos, correr una migración o leer los logs de tu despliegue. Es criterio contra acceso, se complementan, y en un proyecto real probablemente vas a querer las dos, pero hoy el video va de skills. Antes de instalar nada, ¿para qué sirven? Una skill sirve para darle a la gente algo que no tiene. Bueno, en realidad son tres cosas: conocimiento actualizado, cómo se escribe Angular hoy, o cómo se configura bien la autenticación de Supabase. Un procedimiento, los pasos de una tarea que se repite, crear un proyecto nuevo, auditar el código, revisar un cambio antes de mergearlo. No es información, son las instrucciones. Y tus propias reglas, las convenciones de tu equipo que ningún modelo puede saber. En las próximas 5 skills y plugins vas a ver ejemplos de las tres. Y técnicamente no son nada del otro mundo. Una carpeta con un archivo skill.md, instrucciones en Markdown y archivos de referencia. Y hay un gestor de paquetes para poder instalarlas. Se instalan globales o por proyecto. La regla, las de framework van globales, las del proyecto van en el repositorio, para que le lleguen a todo el equipo. Y se cargan de forma perezosa. Lo único que está siempre en el contexto es la descripción, 1 o 2 líneas. El cuerpo entra solo cuando coincide con lo que estás haciendo. Eso significa dos cosas. Tener 10 skills instaladas casi no te cuesta contexto hasta que uses alguna. Y si escribes una propia, con una descripción vaga, nunca se va a activar. El esfuerzo debes colocarlo ahí. Empecemos por Angular. Son skills oficiales del equipo de Angular en Google y están documentadas en angular.dev. Son 2 y se reparten el trabajo de forma muy clara. Angular New App es de un solo uso, crear el proyecto. Primero verifica que tengas el CLI instalado y después arma el engine new con los flags que corresponden. Fíjate que nombro el skill en el prompt. Se activan por coincidencia de descripción, como ya lo mencioné, lo cual es un poco difuso. Así que nombrarlas te da la garantía de ejecución, ya que es determinista. La segunda, Angular Developer, es la que usas el resto del proyecto. Y acá está lo interesante, no es un archivo suelto, es un skill.md corto que funciona como índice, con 36 archivos de referencia detrás. Y no se cargan todos, entra el que corresponde a lo que pides. Un formulario abre Reactive Forms o Signal Forms. Cargar datos abre Resource. Tocar rutas abre Define Routes y Route Cards. Ver accesibilidad abre Angular Area. Es decir, no es un documento genérico de buenas prácticas, es un árbol, y el agente baja por la rama que necesita. Y esta es la diferencia concreta. A la izquierda, el patrón antiguo, standalone, declarado a mano, ngIf, el decorador input, inyección por constructor. A la derecha, el actual, control de flujo nativo, input, inject, onPush. El de la izquierda compila, no está roto, está desactualizado, y es el que sale por defecto, porque hay una década de tutoriales escritos así. Con Supabase el riesgo es distinto.
porque su superficie de autenticación es fácil de equivocar de forma sutil, y cuando la equivocas no se rompe nada, te queda un hueco de seguridad. El caso típico es usar getSession en el servidor, que confía en un token del almacenamiento sin validarlo, donde necesitabas getUser, que sí lo valida. En mi caso, lo que más pesó fue la mitad de Postgres. Mira esta política, la regla de negocio de la quiniela del mundial, que solo puedes predecir resultados mientras la ventana esté abierta, 24 horas antes y hasta 10 minutos antes del partido. Vive aquí. Ninguna ruta la valida, ningún código del cliente la valida Postgres en cada consulta. Y si la escribes mal, no sale ningún error, simplemente la gente puede apostar a partidos que ya empezaron. Yo arranqué el proyecto sin este skill y el diseño de las políticas me llevó más idas y vueltas de las que debía. Instálala desde el inicio. La tercera es distinta en un punto. No se instala con skills add. Lo que cambia es el método según la herramienta que uses. En Cloud Code se instala como plugin. Para el resto, hay un CLI propio, que además es el método que recomienda el autor. Instalas UI Pro y con UI Pro init eliges tu agente. La lista es larga: Codex, Antigravity, Cursor, Windsurf, Copilot, y hay un all si usas varios. Presta atención a lo que le doy, ya que le doy el producto, no le doy un color. De ahí salió la identidad visual. ¿Para qué sirve? Si le pides hazme una tarjeta bonita, sale el promedio de todos los tutoriales de Tailwind. Funcional, pero genérico. Este skill cambia la pregunta. En vez de elige algo bonito, pasa a ser dame una paleta y una tipografía razonadas para una aplicación social de predicciones deportivas. Esto debería darte mejores resultados visuales. Cuarta skill, de Chat100. La idea, usar tu modelo más capaz para entender el código y escribir la especificación o mejora, y entregarle la ejecución a modelos más baratos. Y una regla que me parece acertada, nunca toca tu código. Lo único que escribes son planes, en una carpeta plans. Acá entran los subagentes. Un subagente es una instancia aparte del modelo, con su propia ventana de contexto, que recibe una tarea y te devuelve solo el resultado. Hacen falta por 3 razones. El contexto. Auditar seguridad implica leer varios archivos. El subagente los lee en su propio contexto y te devuelve solo los hallazgos, sin llenarte la conversación principal de ruido. El paralelismo. Varios auditores a la vez, en lugar de uno tras otro. La independencia. Cada uno mira sin saber qué encontró el otro, así que baja el sesgo de confirmación. Pero ojo con 2 cosas, que la propia skill las trae escritas. No heredan tu contexto. Si tienes reglas, por ejemplo, nunca cites el valor de un secreto, hay que ponérselas en su prompt. Y sobrereportan. Por eso el skill obliga al agente principal a abrir cada archivo citado y confirmar el hallazgo. Los números de línea que devuelve un subagente son pistas, no son hechos. Y la última, si Improve audita el proyecto entero, Code Review revisa un cambio concreto antes de que lo merges. Viene incorporada en Cloud Code y su firma te dice bastante. Vamos parámetro por parámetro. El primero es el nivel de esfuerzo, de low hasta max. No es un adorno, define cuántos revisores se lanzan y qué tan a fondo van. Para un cambio de 3 líneas, te sobra low. Para tocar autenticación o una migración, high o max. Y ultra lanza una revisión multiagente en la nube, en vez de hacerlo en tu máquina. Fix no se queda en reportar. Aplica los arreglos sobre tu working tree y después tú revisas el diff. Y comment, publica los hallazgos como comentarios en línea en el pull request. Y el target es ¿qué revisar? Si no le pones nada, el diff de tu actual rama. También le puedes pasar el número de un pull request. Y acá volvemos a los subagentes. La revisión se lanza como un subagente en segundo plano. Así que todo este trabajo no te llena la conversación principal. Se abren distintos revisores en paralelo, cada uno con un ángulo distinto. Y después, un paso de verificación descarta los falsos positivos antes de mostrarte nada. Ese último paso es el que hace que la herramienta sea usable. Un revisor que te deja 15 observaciones, de las cuales 12 son ruido, termina ignorado. Ahora,
Esta es la única de las 5 que no te puedes llevar tal cual a otro agente, pero importa menos de lo que parece. Casi todas las herramientas tienen ya su equivalente, y hay skills de la comunidad que hacen lo mismo. Y si no, lo puedes escribir tú. Mira lo que es en el fondo. Lanzar varios revisores con miradas distintas, verificar cada hallazgo, filtrar los que no se sostienen y reportar. Puedes usar tu modelo de preferencia para escribir tu propio skill que haga lo mismo. Una herramienta más, de la mano de MidoDev. Para cuando no sabes qué skill te conviene, entras a un repo ajeno o estás arrancando y no conoces el catálogo. Si lo ejecuto en este proyecto con Dry Run, me muestra qué haría sin tocar nada. Fíjate lo que sacó solo de leer los archivos de configuración, todo el stack, sin que yo le dijera nada. Y encima detecta combinaciones. No es lo mismo Node suelto que Node con Express. Y me propone 17 skills. Ahí están las que instalamos hoy, pero también varias que yo no conocía. Patrones de Tailwind, accesibilidad, SEO, una específica de V-Test. Dos detalles que me gustaron: marca con un aviso las que requieren revisión de seguridad, en vez de instalártelas calladamente, y verifica cada archivo con run hash antes de escribirlo. Empieza siempre con Dry Run y revisa la lista antes de aceptar. Volvamos a las 5, mirando el proyecto completo, porque no las usé todas a la vez. 2 son de un solo uso, el día 1. 2 viven durante toda la construcción, y las 2 de control entran al final. Y 3 cosas que aprendí usándolas. Nómbralas. Una skill se activa cuando su descripción coincide con lo que pides, y esta coincidencia es difusa. Si escribes usa la skill UI UX Pro Max, dejas de depender del azar. Las skills traen el criterio del framework, no el tuyo. Ninguna sabe que en tu equipo hay una carpeta que no se toca. Eso va en un archivo de conversaciones del repo, en mi caso un cloud.md. Se escribe una vez y es contra ese archivo que Code Review audita después, así que tus reglas terminan siendo verificables. Y si algo se repite mucho en ciertos contextos, ya no es una regla, es una skill propia. Prueba a pedirle a tu agente que la cree. No olvides que ninguna te quita la decisión. Improve obliga a confirmar cada hallazgo abriendo el archivo, porque sus subagentes sobrereportan. Code Review filtra antes de mostrarte nada. Las mejor diseñadas de esta lista son las que asumen que se van a equivocar. Y te confieso lo que me quedó mal hecho. Este proyecto se fue a producción con 2 tests. 2. Ninguna skill te obliga a escribirlos. Cuando corrí Improve, el primer plan que me escribió fue justamente ese. Sigue pendiente, ahí, mirándome, pero la falta ya fue detectada y reportada gracias al skill. Ahora, solo me queda implementar mis tests. Ese es el resumen. 5 skills. Y si te llevas una sola idea, que sea esta. La IA muchas veces no falla por falta de capacidad. Falla por falta de contexto. Una skill es la forma más simple de dárselo. Si llegaste hasta acá, muchas gracias de verdad. Te dejo en la descripción los enlaces de todo lo de hoy y el repositorio del proyecto. Si el video te sirvió, regálame un like. Me ayuda a que llegue a más gente. Suscríbete al canal si quieres más contenido así. Angular, programación y cómo trabajar con inteligencia artificial sin que se te vaya de las manos. Y déjame un comentario. ¿Cuál de estas skills vas a instalar primero? ¿O ya usas alguna que yo debería probar? Escríbeme, que lo respondo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Chao.